Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a su manual de vida. Lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Hoy, en el año de 1781, el astrónomo prusiano William Herschel descubre en el cielo un nuevo planeta, al que le da el nombre de Urano. Hoy, en el año de 1781, hoy es un día en el que probablemente ya nos dimos cuenta de que el frío ya pasó, de que ya viene el calor. ¿Cómo están con eso? ¿Qué tal cuando van en el coche? ¿Cómo se sienten? Abren las ventanas, prenden el aire. ¿Cómo están pasando las noches? Refresca, gracias a Dios, y amanece fresco. Pero como que esto nos va diciendo que viene una temporada complicada y difícil y que hay que prepararnos. Ahorita si vas de regreso a tu casa, maneja con cuidado, sé paciente. Recuerda que no vas a llegar más rápido si aceleras más. Probablemente si dejas pasar el paso, al mismo tiempo estás ayudando a que el tráfico fluya, a que las cosas se manejen mejor. El día de hoy tenemos un tema que son los valores en los adolescentes. Desde luego que los valores de vida es algo que tenemos que aprender a manejar. A veces, y no tenemos claro cómo manejar esta parte, valores y prejuicios a veces los confundimos. Y aunque son dos cosas muy diferentes, a veces no tenemos claro cuál es la diferencia entre un valor y un prejuicio. Los prejuicios son juicios a priori, en realidad son antivalores. Pero a veces no sabemos que son antivalores, pues creemos que son lo contrario. Hay una cantidad enorme de prejuicios de los que no nos damos cuenta y vamos funcionando con ellos. Mientras que un valor es un concepto que tenemos referente a la forma de actuar y comportarnos en las cosas aquellas a las que les damos importancia. Cuando nosotros no tenemos clara esta parte, sin darnos cuenta lo que vamos haciendo es caímos en una serie de prejuicios. Y hay todo tipo de prejuicios. Una persona prejuiciosa es una persona que antes de conocer a alguien ya tiene un juicio de la persona. Conoces a un amigo de tu hijo y en el momento que conoces a un amigo de tu hijo, probablemente lo viste con algún tatuaje, con el cabello largo, y en ese momento muy probablemente tú ya te formaste una idea. Ese amigo tuyo seguro es un adicto, seguro, y en ese momento a lo mejor no tienes claro, pero lo que estás no es manejando un valor. Cuando nosotros tratamos de hablar de valores, lo más importante es darnos cuenta de que el valor es algo que se vive. Los valores se viven. Y cuando no sabemos cómo vivirlos, entonces caemos desde luego en los prejuicios. Los adolescentes cuando van creciendo llegan a una edad por ahí de los 16, 17, 18 años, en los cuales van a romper con los valores que aprendieron. Y van a romper con ellos criticándolos, cuestionándolos. Te van a cuestionar muchas cosas. Y en ese cuestionamiento probablemente te van a dejar a ti sin saber claramente qué hacer y probablemente te asustes, te preocupes. No tengas miedo, en realidad van a romper con esos valores que tú le habías enseñado para apropiarse de esos valores ya desde dentro, hacerlos suyos, volver a construirlos, a crearlos a través de la experiencia y lo que van viviendo. Hoy vamos a tener 2 libros de regalo para ustedes. Y en estos 2 libros, a las personas que se comuniquen a los teléfonos 3811-364 y 3811-0415. Y al WhatsApp al 3326-084611. 3326-084611. Queremos escuchar tus comentarios y más de este tema que tenemos para hoy, que es precisamente los valores.
A veces creemos que a nuestros hijos hay que hablarles de valores. Es de esa forma como les podemos decir nosotros que no fumen cuando nosotros estamos fumando, o que no beban y que es malo el cigarro o el vino cuando nosotros estamos con nuestros amigos fumando, bebiendo. Hay que tener claro que una de las cosas muy importantes es cómo vivimos los valores. Desde luego que, déjame decirte, que en el momento en el que vivimos un valor le transmite a nuestros hijos una idea clara de cómo conducirse en la vida. Tenemos claro de que hay prejuicios con los cuales nos vamos manejando y tenemos situaciones que nos llevan probablemente a manejar prejuicios, a manejar otro tipo de cosas que no son en realidad valores. Tenemos también principios. La diferencia entre un valor y un principio es que un juicio de valor nos muestra algo que es importante para nosotros y un principio es una regla, es un límite que nosotros ponemos. Un principio es, por ejemplo, el respeto a la vida, que puede ser visto como valor, pero también como principio cuando nosotros manejamos como principio no utilizar probablemente insecticidas, probablemente, y vamos utilizando toda una serie de cosas para poder hacer que nuestro mundo se maneje mejor. En el momento en el que nosotros vivimos esta parte es importante identificar con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles el discernimiento. Y el discernimiento es enseñarles a pensar. A lo mejor a nosotros no nos enseñaron a pensar. Tenemos una computadora extraordinaria que es nuestra mente y esa computadora funciona con datos. Pero cuando nosotros, en vez de meterle datos para que haga un análisis y emita un resultado extraordinario, le metemos prejuicios, la computadora brinca siempre a una conclusión errónea. Y en ese momento nos quedamos atorados. Enseñar el discernimiento a los niños es enseñarles a pensar, a meter datos. Y cuando nosotros no sabemos manejar esto, nos quedamos atrapados con las críticas, nos quedamos atrapados con toda esa serie de situaciones donde sin querer nosotros vamos elaborando juicios, bromas, comentarios que hacen que nuestros hijos empiecen a adaptar esa misma forma. Shakey Graves nos dice: cuando se decidió y se cubrió, reflexionó sobre los caminos elegidos y tuvo que vagar. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando de los valores en la adolescencia. Y a veces no tenemos claro de que esta parte relacionada con los valores es aprendida a través de nuestra conducta. No tenemos claro cómo vamos manejando diferentes cosas. Hablamos de que los prejuicios son el principio a través del cual se maneja la discriminación, el rechazo a aquello que es diferente. Creamos estereotipos, modelos, y entonces los idealizamos, y todo lo que no coincide con el modelo es discriminado, es visto como indeseable. Probablemente ahorita leemos cómo antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizó el concepto de la raza aria como un estereotipo de todo lo deseable, en esa apariencia de una persona, un modelo físico que exaltaba las cualidades de las personas y todo lo que no coincidía con ese modelo debía ser rechazado. Pero déjame decirte que hoy no estamos muy lejos de ello. ¿Qué creen que hacemos cuando utilizamos estereotipos, modelos en los anuncios de televisión? Mujeres altas, delgadas, rubias, de ojos claros. Estamos repitiendo un patrón, un estereotipo, un valor. No nos damos cuenta que promovemos como deseable, que es algo que valoramos. Mujeres delgadas, no mujeres rellenitas o mujeres más gordas. Imponemos entonces un requisito a las demás mujeres que tienen que luchar enormemente por tratar de estar delgadas, por tratar de verse bien. Y no nos damos cuenta de que esto lo estamos haciendo en México, en el momento actual.
Criticamos en este México a las personas morenas como si fueran inferiores. Y tenemos que darnos cuenta de esa belleza de la mujer mexicana. En muchos otros países, Europa, por ejemplo, le dan una valoración enorme. Aquí seguimos defendiendo esos estereotipos parecidos a los arios y rechazamos a los mexicanos. Si la televisión, las películas y los anuncios promovieran esta mujer morena, ¿con qué? Con las modelos que utilizan. Y no utilizando mujeres extraordinariamente delgadas, más llenitas, que puedan empezar a manejar diferentes conceptos de lo bello, entonces probablemente empezaría a cambiar nuestra forma de percibir. Mientras más conceptos diferentes de lo que aceptamos vayamos integrando, menos estereotipos y menos discriminación. Cuando tú le dices a alguien gorda, pues desde luego que lo que estás haciendo es iniciando un prejuicio, una persecución, un rechazo. ¿Por qué? Porque piensas que las mujeres deben ser delgadas. Cuando dices prieto, estás discriminando, estás rechazando a todas las personas que puedan tener un color. Y no te das cuenta, pero con eso estás iniciando el principio de la violencia. Siempre la violencia empieza con un juicio. Cuando dices, claro, tenías que ser mujer. Cuando dices, ¿qué podemos esperar de un macho como tú? Cuando hablamos y decimos, ¿de qué te quejas? Estás todo el día de floja en la casa sin hacer nada. Cuando hacemos un juicio, estamos marcando una diferencia, y este es el camino de la violencia. Necesitamos a nuestros hijos enseñarlos a pensar racionalmente, a usar esa computadora mental que funciona con datos, no con prejuicios. Recuerda, cuando metemos un prejuicio, la computadora salta a una conclusión errónea. Pero la pregunta es, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a usar datos en vez de prejuicios? Los datos son resultado de la percepción, mientras que los juicios son resultados de creencias y con frecuencia de falsas creencias. Podemos darnos cuenta cómo una persona, un padre, quiere parecer a veces simpático y al querer parecer simpático con sus hijos, hace comentarios descalificativos de otra persona. ¿Ya viste esa señora? Mira nada más el peinado que tiene, mira con esa barriga cómo se ve, mira nada más los zapatos que trae. Y sin querer, estamos enseñando a nuestros hijos ese antivalor de la crítica. Lo estamos enseñando a discriminar, a reírse de los otros. Este va a ser el principio del bullying cuando llegue a su escuela, pues va a traer también ese aprendizaje y probablemente va a saber cómo reírse y criticar a los demás compañeros. Y como esta parte de tratar de ser simpático es algo que se valora, muy probablemente está haciendo mucho daño con algo que aprendió en su casa y que probablemente el papá no tenía la intención de enseñarle esa actitud. No podemos enseñar valores sin vivirlos primero. Los valores se forman con el ejemplo, no hablando de ellos. ¿Cómo podemos enseñar solidaridad si criticamos los esfuerzos de otros? Si ignoramos a los migrantes en las vías del tren, si cerramos la ventanilla ante el que vende chicles o a la señora que pide con su hijo en brazos. ¿Cómo podemos enseñar respeto cuando maltratamos al empleado que nos atiende? Cuando gritamos furiosos a nuestros hijos, incluso con insultos. Cuando brincamos normas y reglas simplemente para lograr estar más cómodos. ¿Cómo podemos enseñar compasión si nos reímos de los desafortunados? El que se cayó, el que se tropezó, aquel que está en desgracia. Si criticamos a los diferentes y rechazamos a los demás. ¿Cómo podemos enseñar honestidad si presumimos que nos dieran mal el cambio y en vez de devolverlo pensamos que somos muy inteligentes? Si mentimos frente a nuestros hijos para evitar que nos entrara una situación incómoda o complicada, o les pedimos que mientan por nosotros para no responder a una llamada que no queríamos hacer. ¿Cómo podemos enseñar empatía cuando criticamos a los pobres que piden la calle, cuando aceleramos al ver cruzar a la señora que camina lento para que se apure, cuando no cedemos el paso a la persona que quiere entrar a la avenida, cuando el tráfico está pesado? Recuerda, los valores se viven, se enseñan con el ejemplo,
nuestro actuar diario les da la pauta para aprender valores. Cuando nosotros vivimos los valores, nuestro ejemplo les transmite a nuestros hijos qué es lo que nosotros valoramos. Cuando saludamos al que pasa, cuando cedemos el paso, cuando nos levantamos y podemos ceder la silla, cuando nosotros podemos permitir que una persona pase, cuando nosotros le cedemos el paso a una mujer, cuando todo este tipo de cosas nuestros hijos lo van aprendiendo. Los valores se viven, se enseñan con el ejemplo. Y tú, con cada acción que vas haciendo, vas enseñando a tus hijos cómo actuar, cómo valorar. ¿De qué sirve que tú digas, es que para mí es muy importante que aprendan la honestidad? La honestidad se va manejando en ese diario quehacer cotidiano. En esa honestidad estás ahí metido. Y a veces hoy en día estamos criticando probablemente a todas las personas que probablemente han sido criticadas o manejadas porque probablemente son corruptas. Y vemos a los políticos y los criticamos y a veces preguntamos, ¿tú qué haces? ¿Te sientes muy inteligente porque pudiste dar dinero para poder sacar un permiso más rápido, para poder ahorrar una fila? ¿Te das cuenta que tú estás promoviendo esta parte? ¿Te das cuenta de que si quieres tener un México mejor, lo primero que tienes que hacer es, junto con tus hijos, cuidar esta parte, cuidar cómo les vas transmitiendo el valor de hacer bien las cosas, el principio de la honestidad, de la solidaridad con los demás, de la compasión para no reírnos de los desafortunados, con esa empatía para no criticar a los diferentes, a los que están mal, poder identificar esta parte. Los valores se viven y tú los enseñas en el quehacer cotidiano. Reflexiona. ¿Qué estás haciendo para transmitir valores a tus hijos? Comunícate. Aquí esperamos tus llamadas al 38 11 36 4 y 38 11 04 15 o al WhatsApp 33 26 08 46 11. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811 3064 y 3811 0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias por su participación. Valoramos mucho esto con cada programa. Sus comentarios nos ayudan a construir, a dirigir nuestras respuestas. Un anónimo nos dice, creo que los valores se inculcan desde pequeños, para que en la fase de la adolescencia sean solo pequeños ajustes con base en sus actitudes y las malas costumbres que van adoptando por malas amistades o hasta lo que ven en la casa. Pero sin duda, la etapa de la adolescencia es crucial para que los valores queden bien cimentados y en la etapa adulta pongan en práctica lo aprendido. Gracias, doctor, por estos temas que nos ayudan como padres. Gracias, Anónimo, que nos comentas esto. Desde luego que sí. Los valores son enseñados, son formados a través de cómo los padres van manejando las cosas y cómo van haciendo en cada momento cada una de las cosas que van viendo, enfrentando. Y esto va ayudando a que los hijos vayan tomando también patrones de conducta, formas de manejo. Y desde luego que cuando un padre tiene buenos valores, trata de hacerlo. En el momento en el que nosotros vemos a veces, y podemos decir las malas compañías, hay que tener claro, no quiere decir que en sí las malas compañías les van a enseñar malos valores. Las malas compañías incluso lo que pueden hacer es ayudar a reafirmar los buenos valores, si nosotros sabemos cómo transmitir este valor. Si nosotros no tenemos claro esto y nuestros valores los hemos impuesto con un tono alto, gritando, lastimando, regañando, esto va a hacer que probablemente sienta un resentimiento por el padre y en vez de adoptar los valores, probablemente va a empezar a adoptar los antivalores como una forma de reto.
Recuerden, en la adolescencia los adolescentes van a criticar los valores, los van a dejar, los van a soltar. Y esta parte es para que ellos puedan apropiarse desde adentro de los valores. Pueden hablar de la honestidad y decir, pues no, porque la honestidad yo me doy cuenta que muchas personas siendo deshonestas llegan más lejos, más rápido, tienen mejores negocios y empiezan a criticar y probablemente tú te asustes. Y te diría, si tú has ido enseñando los valores, tienes que aprender a tolerar de repente estas críticas, que no quiere decir que lo apoyas, no quiere decir que le dices que ahí está, porque siempre va a haber forma de poder enseñarle qué importante es esto que estamos hablando. En el momento en el que el papá de un amigo suyo está platicando como alguien deshonesto, se lo transió en el negocio, entonces pues, puedes tú voltear a ver y decir qué importante es, ¿verdad?, cuidar la honestidad. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, no nos damos cuenta, que también nos puede afectar esta parte. En el momento en el que no lo vemos, pues no sabemos, pero vamos a encontrar muchos ejemplos a través de los cuales nuestros hijos van a ir viendo qué importante es cuidar los valores. Los valores nos ayudan a la convivencia. Hacer un México mejor tiene que ver con esto. Un anónimo nos dice, no vemos actualmente en los medios la defensa de niños, de los derechos de los niños y adolescentes. No vemos la violencia que viven y los pocos derechos que les hacen valer. ¿Qué opina al respecto? Desde luego que a veces no tenemos claro qué importante es hablar y enseñar los derechos de los niños, los derechos de los adolescentes. Cuando nosotros no les enseñamos derechos, ellos no van a saber cómo poner límites. Y en el momento en que enseñamos los derechos personales, les estamos enseñando a poner un límite, a darse a respetar, a exigir el derecho, a pedir lo que le corresponde. Cuando tú enseñas a un niño qué importante es poner un límite, pedir respeto y exigir un derecho, en ese momento el niño lo sabrá hacer. Si tú no se lo has enseñado, entonces probablemente ese muchacho, ese niño, no va a saber claramente cómo hacerlo. Sí es importante, y es importante estar hablando de esto, no solamente cuando viene la campaña, sino todo el tiempo. Podemos estarlo usando a través de los anuncios, los comerciales, y podemos ir manejando cosas que tienen que ver con esta parte, con la defensa de los derechos, con cómo los niños van aprendiendo a pedir sus derechos. Carlos se comunica y nos dice, ¿cómo comunicarme con mis hijos si siempre trabajo y no sé nada de ellos? Creo que no puedo transmitirles los valores como quisiera porque siempre estoy ausente. Desde luego que puede parecer que esto es así, porque desde luego que a veces tenemos tanto trabajo que probablemente no los vemos. Piensa que en el momento en el que los ves, probablemente los fines de semana, cuando puedes salir con ellos o cuando haces alguna actividad, esto se convierte en un tiempo de calidad. Tus hijos probablemente están esperando verte, pasar un tiempo contigo. Y espero que este tiempo no se te vaya en regañarlos, en castigarlos, en gritarles, sino al revés. En tratar, el amor es el valor más importante, es el fundamental y del amor es de donde se desprenden todos los demás valores. Cuando piensas que estás ausente y que no tienes el tiempo para poder convivir con ellos, el poco tiempo que tienes con ellos, este es tiempo de calidad. Tus hijos van a estar más atentos. Cuando tú tienes una buena relación con ellos, una relación amorosa, tus hijos van a estar abiertos a cualquier cosa contigo. Y en el momento en el que tú transmites ahí un actuar amoroso y cuando vas dando el ejemplo de cómo manejas las cosas, de cómo llamas al mesero, de cómo cedes el paso, de cómo pides las cosas, de todo esto le va transmitiendo a tus hijos el valor del respeto a los demás. Y cuando tú lo haces así, las cosas se manejan mucho mejor. Un anónimo nos dice, mi hijo se burla y pelea con su hermano. ¿Cómo le enseño a cuidar de su hermano en vez de pelearlo? Su hermano más chico lo necesita, pero sin embargo lo molesta. Y entonces, lo que te diría es, desde luego, uno de los aspectos más importantes es el respeto que tú le das a tu hijo, el cómo lo tratas, el cómo lo manejas y poder darle su lugar. La rivalidad de los hermanos tiene que ver con un poco cuidado de la jerarquía. Cuando nosotros los enseñamos a cuidar de su hermano, en ese momento nosotros, al transmitirle el cuidado que hacemos por él y le damos su lugar, él va aprendiendo poco a poco, en el momento que tiene su lugar, a no pelear con su hermano por tratar de conseguirse un lugar. Es importante cuidar esta parte.
Desde luego que Sarah McLachlan nos dice: yo seré la respuesta al final de la línea. Estaré ahí para ti mientras te tomas tu tiempo. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que están con nosotros. Seguimos hablando de los valores en la adolescencia. La reflexión más importante es cuando nos damos cuenta de que el amor es el valor principal. Del amor es donde se desprenden todos los demás valores. Y tenemos que darnos cuenta de que nos han enseñado que tiene 3 dimensiones ese valor. El amor a la vida como fundamento principal, y amar la vida desde luego tiene que ver con desde valorar y disfrutar el momento que uno vive, valorar y disfrutar a lo mejor una buena puesta de sol, la naturaleza, un buen árbol, la risa de un niño. Amar la vida desde ese punto de vista nos lleva también a entender qué importante es el amor a los animales, a las plantas, y que ese amor, en el momento en el que podemos amar a los animales y a las plantas, se va a ver reflejado en el cuidado que tenemos. Entonces vamos a aprender a probablemente tener una mascota y cuidarla, y a cuidar los animales que vamos viendo por ahí. Un pequeño gusano que en vez de apachurrarlo como si fuera lo más horrible y espantoso y guácala, cuidamos cómo está. Y este cuidado tiene que ver con el amor a la vida, con ese principio de amor a la vida y con esa valoración que nosotros vamos dando. Si salimos al parque, probablemente en ese amor que tenemos por las cosas, lo que vamos haciendo es cuidar y recoger lo que está tirado. Amar a los demás tratándolos como tan importantes como tú mismo, tan valiosos como tus seres queridos, y con ese amor se da el respeto, poniendo límites en la relación. La empatía al saber ponerte en sus zapatos, a ponernos en su lugar y entender cómo se sienten. Este tema, entiendo, es extraordinario y es muy, muy profundo. Pero, desde luego, no disponemos de todo el tiempo para hablar de esto. Y vamos a dar paso a nuestros ganadores del libro, a Héctor Javier González, a Betsabe Núñez Rojas. Favor de pasar a esta estación con una copia de su identificación en horas hábiles. Avenida Niños Héroes, 1555, sexto piso. Y agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Emily Ortiz que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Una vez que has enseñado a tus hijos el valor fundamental del amor, enséñalos a que aprendan el amor a sí mismos. El respeto que podemos tener por nosotros se va a manifestar, desde luego, en la honestidad que tenemos con nosotros, en el cuidado que tenemos. Cuando tú les hablas y los insultas y les gritas, cuando ellos van creciendo, en el momento en el que fallan, probablemente utilizan el mismo lenguaje que tú les decías, lastimando cuando fallaron, y ellos se repiten: qué tonto soy, no sirvo para nada, soy un inútil. Es fundamental enseñarles a tus hijos el valor a ellos mismos. Amor a ellos mismos es muy diferente que egoísmo. El egoísta es la persona que no puede valorar otras personas, que no puede ni siquiera valorarse él mismo. En el momento en que tenemos este amor y sabemos dirigirlo a nosotros mismos, en este cuidado, y de ahí puede surgir también todo lo que necesitamos para enfrentar la vida: la estima, la honestidad, el cuidado por nosotros y por los que amamos. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray.
Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.